Tengo el gusto, el placer de presentar el día de hoy a Gustavo Feicam, que nos acompaña esta noche. He tenido la oportunidad de verlo, de conocerlo el año pasado en el Congreso. Ya antes, ¿verdad, Gustavo? Te había visto también en un congreso que se hizo en el Colegio de Ingenieros. Gustavo tiene una trayectoria muy grande, es ingeniero de sistemas, de administración pública, es PMP, Scrum, pero sin más voy a dejar que Gustavo se presente él mismo, así que Gustavo, un placer tenerte esta noche con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación a nuestra comunidad y nada, te doy el pase para el inicio. Listo, mi estimado Cristian. Muy buenas noches a ti, a todos quienes en este momento me están escuchando. Efectivamente, tuvimos el gusto de conocernos en el primer congreso, fue en Lima en el 2022, en el Colegio de Ingenieros, efectivamente, en el que ya comenzamos a hablar un poco de estos temas de transformación digital y de la inteligencia de negocios. Y bueno, aquí ya terminando el 2023, efectivamente, en el mes de noviembre, que nos encontramos nuevamente en este congreso organizado por PMI. Sí, y bueno, efectivamente, Cristian, muchísimas gracias. Es un gusto poder compartir, más que el conocimiento, como siempre digo, es la experiencia. Es ese camino recorrido, esos aciertos, esas fallas, que es efectivamente en donde uno se va formando, en donde uno va haciendo camino al andar y es luego todo aquello que se puede compartir posteriormente y poder hacer que nuestros países como Sudamérica vayamos posicionándonos de una mejor manera en todo el planeta y mostrándonos al mundo que también podemos hacer muchísimas cosas, ¿sí? Que sumen como tal al planeta. Pues bien, bueno, ya me presentaste, tengo una multiformación, se podría decir, entre ellas gerente profesional de proyectos PMP por convicción. Y eso me ha exigido a que me vaya formando en otras ramas, en temas ambientales, de seguridad industrial, en temas de Big Data, inteligencia de negocios, temas de transformación digital, entre otras cosas, que muchas de las veces me han dicho, Gustavo, pero vos como ingeniero de sistemas, ¿por qué razón por qué razón te has abierto a otras ramas? Pero como todos sabemos, el mundo de los proyectos nos exige eso. Inicialmente tú hablabas, Cristian, del tema de PM4E. Hablábamos de todo lo que tiene que ver esta metodología que está relacionada con el BID y que se basa en las buenas prácticas del PMI. Y obviamente, al enfocarnos ahí a proyectos sociales, estamos hablando de una gran diversidad de ramas. Entonces, como introducción, nada más es siempre fundamental el seguirnos formando, el seguirnos aprendiendo, porque siempre vamos a tener nuevas puertas por abrir y nuevas metas que alcanzar. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente con esa introducción, Cristian me había solicitado de que más o menos les transmita algo que presenté en el Congreso en Lima en el mes de noviembre, que está relacionado con la transformación digital, pero cómo este componente impulsa la inteligencia de negocios. En Lima había hecho mención justamente a que nosotros en la ciudad de Cuenca, Ecuador, a la que pertenezco, estábamos trabajando en un proyecto bastante interesante en donde por medio de la transformación digital estamos impulsando temas de inteligencia de negocios, pero con visión corporativa. En mi caso trabajo en la empresa Etapa, es una empresa de telecomunicaciones, agua potable y saneamiento ambiental de la ciudad de Cuenca. Es una empresa pública, ojo, es una empresa pública. Muchas de las veces escuchamos empresa pública y decimos, wow, ahí impulsar proyectos, salir con proyectos es completamente difícil. Es distinto a lanzarse que una empresa privada. ¿Por qué motivo? Porque muchas de las veces la burocracia, temas regulatorios y ese tipo de cosas hacen que las cosas o se detengan o los cambios de administración limiten este tipo de proyectos para que puedan lograr los objetivos. Entonces ahí se está trabajando en un proyecto bastante interesante en donde se ligan temas estratégicos, temas administrativos y temas de tecnología, que en su conjunto lo que hacen es centralizar la información, como pueden ver en este momento, en esta lámina sumamente básica,
de todas las empresas de la ciudad con la visión de que la máxima autoridad, el alcalde de la ciudad, pueda tener poco a poco disponible esa información para toma de decisiones, utilizando obviamente herramientas de visualización de datos, como todos los conocemos a los tableros de control y a los dashboards. Pero bueno, eso solamente como una introducción sumamente rápida. Pero ahora vamos a ver rápidamente cuál va a ser nuestra agenda. Nuestra agenda se basa específicamente en de dónde viene el principal impulso para estos proyectos de transformación digital. Ojo, muchas de las veces en las conferencias o alumnos me han dicho, Gustavo, transformación digital, inteligencia de negocios. Gustavo, ¿qué software utilizas? A ver, no, vamos por partes. El software viene a ser un componente de todo este ecosistema, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de esto, transformación digital, inteligencia de negocios, big data, analítica de datos, es un tema absolutamente integral. Aquí incluyen temas estratégicos, administrativos, técnicos, regulatorios, entre otras cosas. Entonces, ojo, no es solamente la herramienta informática. Luego tenemos en cuánto influye la experiencia, perseverancia y ese espíritu de equipo para que este tipo de proyectos puedan materializarse. Luego conversaremos un poco respecto a, pero ¿qué resultados hay hasta el momento? ¿O es solamente una idea, un sueño que uno tiene? Y por último, bueno, luego tendríamos el tema 4, que es, ¿hay que seguir involucrando a la gente? ¿Son temas solamente en donde tiene que estar el área de tecnología o ingeniería de datos impulsando o implica esto involucrar constantemente a la gente? Y por último, el tema 5. Entonces, no es solamente tecnología. Vamos a partir desde la principal directriz. Aquí en la imagen tenemos al alcalde de Cuenca, el doctor Cristian Zamora, que previo a ser alcalde de la ciudad, en un debate con el resto de candidatos a la alcaldía, hace mención textualmente a temas relacionados sobre la importancia de incursionar en sistemas inteligentes, en dashboards o tableros de control, en automatización de procesos críticos. Es decir, previo a asumir la alcaldía, previo a ser alcalde electo, una de las principales fuentes que él impulsaba era estos temas ya relacionados con tecnología. ¿Sí? Que luego, el momento en el que ya gana y asume la alcaldía, uno de los principales puntos es en coordinación de las empresas, de la empresa municipal con el resto de las empresas públicas, en dar las respectivas disposiciones para que este tipo de proyectos se vayan materializando. Sí, no solamente fue una idea suelta de, bueno, tal empresa o tal área tiene que lanzarse a este tipo de proyectos, sino los temas vienen directamente bajo temas legales, impulsados por las máximas autoridades municipales bajo el asidero de la máxima autoridad de la ciudad, en este caso, el alcalde. Luego de eso viene el siguiente involucramiento. A nosotros como empresa Etapa, que ya teníamos de alguna forma cimientos en el mundo de la inteligencia de negocios, nos encargan llevar el proyecto general de toda la alcaldía de Cuenca, con la finalidad de vincular, centralizar la información de todas las empresas públicas para con ello poder lograr de que la máxima autoridad tenga esa información. Y en este caso, la máxima autoridad de Etapa, la primera gerente mujer, la ingeniera Verónica Polo, es quien con visión estratégica hacia la transformación digital comienza a dar todo el apoyo a que este tipo de proyectos se materialice. Todos estamos aquí relacionados con proyectos, ¿verdad? Y uno de los principales puntos dentro de la gerencia de proyectos para que un proyecto tenga éxito, ¿cuál es? El involucramiento de las máximas autoridades de una ciudad, de una empresa, para poder lograr los objetivos. Luego de esto, y ya definido efectivamente cuál era esa directriz,
¿Cuál era ese norte? Con el compromiso de las máximas autoridades, comenzamos justamente ya a diseñar todos estos esquemas con visión de transformación digital, de generar valor hacia las autoridades para que puedan tomar las respectivas decisiones. Pero bueno, ¿en qué momento entra ya la parte técnica? Es fundamental aquí ciertos conceptos relacionados con la ingeniería de datos que hay que tener en cuenta para nosotros poder llegar a la elaboración de dashboards que van justamente a sumar para que mediante la inteligencia de negocios todo esto se agilice y se puedan tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Y aquí yo les invito a todos a que vayamos más o menos relacionando, de acuerdo a nuestros proyectos, a nuestras empresas, cómo podemos lograr explorar y explotar todos esos datos que debemos tener orientado hacia la toma de decisiones. La parte fundamental, como podemos ver en la parte superior, es justamente dependiendo de las líneas de negocio de nuestra empresa, comenzar a identificar esas fuentes de datos. Fuentes de datos que pueden ser internas, las propias de la empresa, o fuentes de datos externas. Una vez que identificamos qué tipo de fuentes de datos nosotros vamos a utilizar, comenzamos a trabajar o a estructurar las famosas bodegas de datos o los almacenes de datos, en donde toda esta información de fuentes internas o externas ya viene de alguna manera trabajada, transformada, bajo un estilo en el que yo ya pueda comenzar a trabajar netamente en analítica, en herramientas ya avanzadas, efectivamente, como R, Python, aplicar Machine Learning, que es ya algoritmos con inteligencia artificial, redes neuronales, entre otros puntos. Una vez que hemos cumplido estos pasos, sin perder de vista la alineación estratégica y los componentes de transformación digital, comenzamos a ver qué herramientas de visualización de inteligencia de negocios podemos utilizar justamente ya para poder visualizar esa información. Es decir, aquí comenzamos ya a pensar en herramientas que posiblemente deben haber ustedes escuchado: Power BI, ClickView, ClickSense, Grafana, Tableau, entre otras, que son las herramientas que justamente nos permiten ya visualizar todo ese tratamiento de información que nosotros venimos trabajando orientado netamente a toma de decisiones, pero bajo conceptos muy estrictos de directrices claras, alineados a procesos, a políticas, de tal manera que esta información pueda tomar un sentido adecuado con la finalidad de poder generar informes oficiales para gerencia y para los distintos directivos que les ayuden justamente a lograr esos objetivos estratégicos. Pero aquí no termina todo, mis estimados amigos y amigas. Aquí viene una base fundamental, que todo este tratamiento de información, esta visualización, esta generación de informes debe plasmarse en una toma de decisiones para que esto se accione, para que se definan estrategias con la finalidad de que nuestros proyectos, nuestras empresas puedan mejorar, optimizar recursos, potencializar ventas, potencializar el negocio como tal, pero con base ya a un asidero, tomando como referencia este tipo de análisis. Y bueno, esto es justamente lo que nos tocó hacer. Esto es justamente lo que venimos trabajando ya con las distintas áreas, y obviamente no está de más como un tema informativo bajo el asidero de la ingeniería y la ciencia de datos, en donde comienzan a aparecer perfiles que son los ingenieros de datos, los analistas de datos de inteligencia de negocios, los científicos de datos, los analistas de negocio como tal, que todo esto va formando un equipo y hace que cada vez más tome fuerza, y estos equipos que se vuelven empresariales, ustedes ven que en este momento no es solamente un equipo de tecnología, sino se vuelven equipos empresariales que van sumando hacia la toma de decisiones a nivel general. Analizando ya un poco el tema 2,
¿En cuánto influye esa experiencia y esa perseverancia y espíritu de equipo? Si nosotros podemos ya tener directrices generales, el apoyo de las máximas autoridades, pero aquí necesitamos netamente un equipo comprometido, un equipo que, les hablo por la experiencia en etapa, fue un equipo que poco a poco ha ido madurando con el apoyo siempre de las máximas autoridades, pero el día de hoy podemos tener inclusive una oficina, un centro de datos, como ustedes pueden ver en este momento, en donde tenemos las pantallas. Tenemos equipos con distintas funciones, personal que realiza la estructuración de las bodegas, personal que está trabajando orientado a los temas estratégicos, personal que también está trabajando en temas relacionados ya con la visualización de datos. Pero no son solamente técnicos. Aquí tenemos un equipo multidisciplinario. Tenemos ingenieros industriales, tenemos economistas, tenemos ingenieros comerciales, ingenieros de sistemas, pero que en la marcha se han venido formando en temas de Big Data, en temas de inteligencia de negocios, en la utilización de herramientas de visualización de datos. Entonces, no es un equipo solamente reactivo, es un equipo proactivo, es un equipo que se vuelve preventivo, es un equipo que tiene que autoformarse y fomentar en sí y en el resto de la gente el autoliderazgo. Este tipo de equipos no solamente pueden estar atentos a esperar instrucciones, este tipo de equipos tienen que ser un equipo completamente dinámico que con el potencial de los datos ayuden a la empresa a generar valor. Pero bueno, me pueden decir, Gustavo, pero perfecto, pero hasta este momento, ¿qué resultados tienen como empresa como tal? Sumando también el equipo de los mandos medios de la empresa, ¿sí? No es solamente el equipo directivo, en este caso tengo el gusto de ser la máxima autoridad de tecnología en la empresa Etapa, pero si yo no tuviera ese apoyo de mis mandos medios, que son quienes logran activar el resto de las áreas de tecnología, áreas de infraestructura, áreas de desarrollo de sistemas, entre otras cosas, este tipo de proyectos tampoco se pudieran alcanzar. Y más aún, el compromiso del resto de las áreas. Les muestro aquí una fotografía de hace tal vez unos 8 o 10 días, en donde está el equipo de inteligencia de negocios que está en el área de tecnología con las sugerencias de contratación pública, de planificación y tecnologías de la información, con el apoyo de delegados de la gerencia, trabajando en el diseño y en la puesta en operación de estos tableros de control, ¿sí? Que están justamente sumando a la inteligencia de negocios con componentes de transformación digital. Pero miren, mis estimados amigos y amigas, ese involucramiento de la gente. ¿Por qué fracasan proyectos de transformación digital? Porque muchas de las veces piensan que es solamente un tema de tecnología. Pues no, y esa es la recomendación que yo les doy ya por la experiencia en esto. Aquí tenemos que involucrar a todas las áreas. Aquí son protagonistas absolutamente todas las áreas de la empresa con las máximas autoridades. Aquí no solamente están operativos, aquí me están acompañando las máximas autoridades de los departamentos de tecnología y de las áreas de planificación de la empresa. Aquí también tenemos otro ejemplo. Las máximas autoridades a nivel del departamento de ventas y mandos medios trabajando con el personal de inteligencia de negocios en las revisiones de datos, en los diseños, en la definición de criterios para ir obteniendo esa información. Con ello y con todo ese apoyo, ¿a dónde llegamos? A poder tener justamente lo que pretendemos. Los dashboards ya no son solamente los típicos reportes en donde se ve información suelta, sino aquí, como ustedes pueden ver en el ejemplo, es información netamente dinámica, ¿sí? En donde, de acuerdo al filtro de una variable, puedo ver el comportamiento de otras variables y con ello puedo ir analizando distintos patrones y sacando distintos tipos de estadística en donde se mezclan
gráficos, pueden ser los tipos radial, los gráficos de barras, pueden ser los gráficos de pastel, que todo esto en su conjunto me va ayudando hacia la toma de decisiones. Me permito mostrarles rápidamente esto con una información, obviamente, de prueba, que está en vivo y en directo, ¿sí? En donde, como ustedes pueden ver, aquí se encuentran todas las áreas de la empresa en este momento. Es algo que constantemente se está construyendo, pero ustedes pueden ver cómo ya son tableros de información reales y centralizados, en donde se puede ir justamente revisando información de manera muy rápida de cómo está la situación de una empresa en ese momento. Información del área comercial, información de las áreas de telecomunicaciones. Nosotros somos una empresa pública también relacionada con las telecomunicaciones, ¿sí? Y miren cómo se puede ir observando esa información. Información relacionada con talento humano, segmentación de servidores, temas de remuneración, remuneración modificada, información del área también financiera relacionados con temas de facturación, entre otros, información también de las áreas de planificación como tal, ¿sí? En donde allí manejan, están centralizados netamente temas relacionados con indicadores, entre otras cosas, se maneja información relacionada también con la parte de proyectos, ¿sí? Información de agua potable, todo esto, mis estimados amigos y amigas, está ya netamente centralizado, pero un proyecto de este tipo no puede morir bajo un primer entregable, siempre esto ya entra en operación y tiene que ser una operación constante, porque la inteligencia de negocios no es estática. La información, la inteligencia de negocios es netamente dinámica, es el día a día, es el estar al tanto de cómo se encuentra un dato, cómo se comporta ese dato, siempre orientado para mejorar la toma de decisiones. ¿Hay que seguir involucrando gente? Sí. Aquí ustedes tienen una fotografía del resto de técnicos y delegados de las distintas empresas públicas de la ciudad de Cuenca. Sí, ya no es solamente el equipo que les mostré que era el equipo de etapa, mi equipo de inteligencia de negocios. Aquí están, aparte de mi equipo de inteligencia de negocios, delegados de las distintas empresas públicas de la ciudad de Cuenca, a quienes les hemos ido involucrando, a quienes les hemos ido de alguna forma poco a poco entrenando con la única visión, ¿sí? De que hagamos equipo, porque esa es la manera en la que tenemos que operar, haciendo equipo directamente para poder lograr los objetivos. Me voy a permitir asimismo indicarles otro tablero, porque alguien me puede decir, Gustavo, mencionaste que también se pretende llegar a centralizar no solo la información de tu empresa de etapa, sino la información a nivel de todas las empresas públicas de la ciudad. Y aquí vamos a ver justamente un ejemplo en donde en la parte superior están algunas de las empresas públicas ya de la ciudad. Esto también está en construcción, pero ya tenemos excelentes avances. En otros casos, tenemos demos que justamente eso sirve para que a la gente se le abra un poco más la mente y sepa hacia dónde se quiere llegar y sobre todo lo que se puede alcanzar. Entonces, miren, tenemos información directamente de la alcaldía, son tableros de control, no son solamente reportes, sino ustedes pueden ver justamente esa dinámica, ¿sí? En donde se puede ver comportamientos de la información. Obviamente, aquí está la información de mi empresa de etapa, que también está centralizada, de otra empresa pública, que asimismo tenemos demos. Todavía no se está cargando toda la información, pero ya tenemos demos respecto a dónde se quiere llegar. Información también relacionada con la parte financiera, con la parte de otras empresas, información comercial, entre otras cosas. Entonces, solamente ya para terminar, nosotros podemos construir todo este tipo de tableros, ¿sí? Pero detrás de esto no está solamente la tecnología, no está el Power BI, no está R, no está Python, no está Grafana, no está ClickView. Detrás de esto hay una decisión. Una decisión que si no tienen las máximas autoridades y si las máximas autoridades no dan el apoyo,
este tipo de proyectos no funcionan. Puede matarse un área de tecnología intentando implementar algo, pero si no está alineada con el resto de las áreas, no va a funcionar. Pueden matarse todas las áreas con el área de tecnología, intentar sacar algo, pero si esa máxima autoridad de una empresa no está convencida, las cosas no van a funcionar. Solamente ya para culminar, y bueno, como todos sabemos, hoy es el Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Tuve el gusto de estar con parte de mi equipo y obviamente con la directriz del alcalde y de la gerencia de etapa, promoviendo este día y sobre todo el consumo inteligente del agua, que como todos sabemos es un recurso finito, ¿sí? No es algo infinito y que tenemos que aprender a valorar. Y parte justamente de esa transformación digital suma a qué? A que este tipo de servicios de etapa, en este caso de mi empresa, sumen hacia la ciudadanía por un mejor servicio, que para eso está la transformación digital, mis estimados amigos y amigas, para servir. ¿Esto qué implica? Un cambio. Por eso termino con esta frase de Octavio Paz, que es un poeta y ensayista mexicano, que dice: las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. De lo que hoy les he hablado implica un cambio, una disrupción tecnológica, que vamos a tener muchas de las veces resistencia, pero ahí viene nuestra habilidad, nuestra gestión, para que podamos hacer que las cosas sucedan y no estar esperando que las cosas pasen. Muchas gracias a todos y quedo atento a cualquier consulta. Excelente presentación, Gustavo. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Cristian. Amigos, el micro queda abierto para ver si hay preguntas, consultas, dudas. Oh, buenas noches, Buenas noches. René, buenas noches. René de Perú. Mi consulta era, si bien el proyecto es ambicioso, ayuda a generar la mejor toma de decisiones, ¿cómo hace o qué estrategia se tiene cuando hay un cambio constante de los jefes o de Muchísimas los gracias. líderes? Gracias. Sí, le escucho. Mil disculpas, le escucho. O de los líderes que toman las decisiones, porque a veces hacemos el esfuerzo, pero ellos están mirando la coyuntura y no la parte estratégica. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Cómo nos blindamos respecto a cambios directivos, cambios de administración y más aún en una parte pública? Es dejar esos cimientos absolutamente fortalecidos. En primera instancia, con políticas definidas. Lograr de alguna forma establecer reglamentos de tratamiento de información. Aquí en el Ecuador, la Contraloría General del Estado, en uno de sus apartados, ya hace mención a la importancia de la arquitectura de la información, de la organización de la información, de la seguridad de la información. Es decir, aquí ya vienen directrices inclusive de los entes regulatorios a los cuales las empresas tienen que estar alineados. Entonces ahí son oportunidades para que justamente se definan adecuadamente esas políticas, esos reglamentos, de tal manera que quede todo eso vinculado, atado a las directrices legales, que por más que exista un cambio de directivos, un cambio de administración, todos estos esfuerzos queden blindados. El momento en el que esto queda simplemente, como ustedes están viendo en este momento, en unos muy agradables tableros de control, en donde está la parte geográfica y todo eso, pero si detrás de esto no existen directrices claras y absolutamente documentadas, los proyectos se van a quedar en el aire. E inclusive esto puede llegar a niveles de ordenanza, amparados obviamente en la ley, para que en un cambio de administración esto ya no quede atrás o se deje de utilizar. El mensaje final sobre su
pregunta y le agradezco efectivamente porque a todos creo que siempre nos ha dado ese miedo, es que dejemos las cosas adecuadamente fundamentadas, ¿sí? Reglamentadas, pero alineadas a la ley. Si yo genero un reglamento, si yo genero una política, una directriz, un proceso o un procedimiento que no está alineado a una normativa, como todos sabemos, eso es fácilmente modificable o eliminable, ¿no es cierto? Pero si estoy alineado a una normativa, como que, por ejemplo, les acabo de mencionar, esto ya queda blindado. No sé si le contesté su pregunta, por favor. Sí, gracias. A las órdenes. Perfecto, Gustavo. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Bueno, el comentario primero dice, la cultura organizacional en el sector público es complicada de implementar. También es complicado de implementar cambios e innovación. Su pregunta es, ¿cómo has logrado gestionar tus proyectos? Ya, muchas gracias por la pregunta. El momento en el que he logrado sacar los proyectos es buscando el apoyo de la máxima autoridad. Yo ya estoy en el sector público camino a los 19 años aproximadamente y cuando iniciaba eh, me lanzaba siempre a que hay que sacar algo. Y muchas de las veces ese esfuerzo, diría yo aislado, quedaba en el aire y me desmotivaba mucho porque decía, pero si esto sí va a funcionar, si esto va a generar valor, ¿por qué nadie me toma en cuenta? ¿Por qué no quieren utilizar una herramienta? Y con el paso de los años me fui dando cuenta de que si no existe el apoyo de una máxima autoridad, por más que sea un proyecto sencillo como un proyecto grande, las cosas pueden fracasar. Hace más o menos, fue justo hace unos 4 años, en el que se comenzaba a impulsar en la empresa este tipo de proyectos. Y lo primero que hice, por medio de, esto comenzó solamente con una compañera y yo, lo primero que hice fue buscar escalar a gerencia general. Para en gerencia general, no solamente llevarle la idea, sino llevarle algo ya trabajado y decir, esto es posible. Y esto se logra integrando todas las áreas. Y estoy alineado a una ley, pero necesito más apoyo. Y ahí fue cuando la máxima autoridad, las máximas autoridades del equipo directivo comenzaron poco a poco a apoyar esto. Los primeros pasos, los primeros cimientos. ¿Sí? Por mencionarles un ejemplo. Y otro tipo de proyectos, asimismo relacionados con tecnología, solo he logrado el momento en el que he buscado el apoyo de las máximas autoridades. No hay de otra. Eso por un lado y por otro lado, el ser fastidioso, el ser constante, el aplicar todo lo que estudiamos en las buenas prácticas y en las metodologías de la gestión de proyecto. Ser un director, un gerente de proyecto integral, en el que vemos ese norte y a ese norte le tenemos que llevar al equipo. Ha sido la única manera y es lo que les puedo transmitir. No sé si contesté su pregunta y muchísimas gracias. Excelente, Gustavo. Amigos, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para Gustavo. Gracias, John, por su pregunta. ¿Alguien más? Sí, Perfecto. sí, quería saber si tiene una, una propuesta de costos y cuánto demora en madurar estos tipos de proyectos para que las autoridades o los tomadores de decisiones hagan uso de estas aplicaciones. Ya, muchas gracias por la pregunta. El primer paso es definir claramente el alcance, como nos dicen las buenas prácticas de la gerencia de proyectos en PMI, ¿no es cierto? Sí, lo primero es que hay que definir bien el alcance. Si nosotros definimos inicialmente un alcance demasiadamente grande y estamos en empresa pública, les hablo en empresa pública,
recordemos que solamente las autoridades tienen cierto periodo. Y dejar proyectos a medias puede ser luego motivos de auditorías de control, recomendaciones, llamados de atención, glosas, inclusive si ya comenzamos a hablar de dinero, entre otras cosas. Pero si nosotros definimos un alcance pequeño inicialmente, es mucho más fácil manejar ahí ya un tema presupuestario. Respecto a, primeramente, herramientas de visualización de datos o herramientas de inteligencia de negocios, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ahí nosotros al decidir, vamos a suponer que nos lanzamos por ClickView, por ClickSense, por Power BI. Las licencias tienen un costo, ¿sí? Y eso implica de acuerdo al número de usuarios. Entonces, en el alcance tenemos que decir, por ejemplo, vamos a hacer inteligencia de negocios solamente del tema de ventas. En ventas yo tengo a 10 usuarios, pero de los 10 quienes van a visualizar información y hacer un poco de estudio de datos, tal vez son 4, ¿sí? Entonces, de esas 4 personas, yo ya comienzo a calcular el costo de licencias. Vamos a suponer que no tenemos equipo de tecnología en nuestra empresa, exageremos un poco. Perfecto. Yo mínimo voy a necesitar un ingeniero de sistemas a que inicialmente me guíe, ¿sí? Un ingeniero de sistemas, vamos a suponer que estamos hablando en dólares, son $1,000 mensuales. Perfecto, ya tengo una idea. Pero y ahora necesito un consultor a que me guíe sobre todo el proceso integral de inteligencia de negocios. Y vemos más o menos las estadísticas, costo de hora de consultoría, por poner valores nada más, $60 a $80. Comienzo a hacer acercamientos con consultores y los consultores, de acuerdo al alcance definido, comienzan a estimar horas y equipo de trabajo. Con todos esos componentes, nosotros podemos ya comenzar a hablar de presupuestos. He visto casos, no les hablo en el caso de Etapa, porque en Etapa fuimos nosotros quienes directamente como funcionarios trabajamos con la mano de obra. Pero he visto casos asimismo en empresas públicas que, por ejemplo, en pandemia, recuerdo en el 2020, cuando comenzamos a averiguar este tipo de cosas, por ejemplo, la elaboración, por ponerles un número, me parece que era de 10 tableros de control para un proyecto, obviamente ya con ese alcance, aproximadamente estaba en $7,000. Sí, 10 tableritos de control. ¿Sí? 10 tableritos de control, $7,000. Pero también he interactuado con consultores que, por ejemplo, ellos ya brindan un servicio específico y se les contrata, por decirle, para un año, ¿sí? Como una especie de soporte, como una especie de mantenimiento, y durante ese año, con una tarifa mensual, me parece que $1,500, se tiene una asistencia técnica para lo que es elaboración de tableros. Entonces, simplemente le doy algunas cifras porque siempre va a depender del alcance. Hay otros casos en donde no solamente es la elaboración del tablero y el asesor o el consultor que dice así funciona la inteligencia de negocios, sino también pueden necesitar asesores estratégicos. ¿Por qué razón? Porque yo, ¿cómo genero un dashboard si yo no sé cuál es el fin de ese dashboard? Posiblemente alguien diga es que yo necesito disminuir la morosidad de mi empresa. Ah, ya, usted quiere disminuir la morosidad. Entonces vamos a necesitar hacer análisis financieros. Vamos a ver cómo está el presupuesto versus la ejecución presupuestaria y también necesitamos ver cómo están las ventas y si se está vendiendo bien o se está vendiendo mal. Entonces ya no es solamente el que construye los dashboards y el ingeniero de datos. Ya necesitamos ahí posiblemente un asesor financiero y un experto en ventas. Entonces, a donde quiero llegar es que siempre se van a necesitar algunos componentes y equipos multidisciplinarios para poder efectivamente definir costos. Pero con estos ejemplos que le he mencionado, más o menos a que usted se haga una idea cómo dentro de la gestión de costos, tomo el ejemplo del PMI, ya podemos ir justamente de acuerdo a la EDT, a los paquetes de trabajo y todo eso, ir analizando con los interesados y los equipos del proyecto cómo puede ir ya armándose un presupuesto de esta naturaleza. Muchas gracias. A sus órdenes. Excelente, René, muchísimas gracias por tu pregunta.
Muy bien, amigos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, sino ya para ir cerrando, agradeciendo como siempre en esta noche a Gustavo por su excelente exposición y agradeciéndoles a ustedes también por estar esta noche con nosotros. Ha sido una ponencia muy interesante. Así que, Gustavo, te agradecemos por estar con nosotros en la comunidad. Agradecemos por la invitación. Te queremos compartir. Te vamos a enviar ahora eh, este pequeño certificado, pequeño presente por tu participación con nosotros. Así que muchísimas gracias, amigos. Un aplauso para Gustavo por haber estado esta noche Muchísimas gracias. con nosotros. Tenemos, te cuento, varios compatriotas tuyos que están por acá, los veo que se han conectado todos. Gracias, Cerro, por estar esta noche con nosotros. Tatiana, muchísimas gracias. Pablo desde México, Roberto, René, a todos los que están aquí en Perú. Álvaro desde Chile, así que nada, muchísimas gracias, amigos, por compartir esta noche con nosotros. Gustavo, nuevamente las gracias. Esperamos tenerte nuevamente en una próxima oportunidad para que nos sigas compartiendo un poco más de este proyecto tan interesante que tienes. Así que los invito, amigos, a que prendan sus cámaras para tomarnos una foto. Gustavo, si nos permite solamente unos Justo minutos. les iba a pedir eso, te adelantaste, perfecto. Francisco, gracias. Gracias, René. Gracias, Carlos. Álvaro, gracias. Tomás, muchísimas gracias por prender sus cámaras. Saludamos todos. 2, 3. Una más, por favor, saludamos. Excelente. Muchísimas gracias, amigos. Recuerden que el viernes que viene no vamos a tener sesión, dado que es Semana Santa, muchos ya están planeando, viajando, así que nos encontramos la próxima semana, que es viernes 5, si mal no recuerdo. Nos estamos volviendo a ver con todos. Nuevamente, Gustavo, agradecerte por haber aceptado esta invitación a nuestra comunidad y gracias a todos los que se conectan esta noche con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Les agradezco a todos. Quedo a vuestras órdenes. Estamos siempre para servir. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, Gustavo. Comentarte también que esto va a quedar grabado para nuestro canal de YouTube, así que ahora te voy a pasar el link, Gustavo, para que lo puedas replicar también. Bien, amigos, muchísimas Muchas gracias. gracias. Buen fin de semana. Nos vemos hasta el 5. Que pasen unas bonitas fiestas de Pascua para los que lo celebran, para los que no, disfruten de los feriados que hay. Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Pablito, un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. René, Tomás, Errol, Tatiana, sí. Gracias, gracias.